Le vamos a dar la bienvenida a Edgardo Díaz. Edgardo es un ingeniero de la Universidad Nacional de Entre Ríos con 22 años de experiencia en el sector sanitario, especializado en instalaciones y gases medicinales. Ha realizado gestiones de habilitación, registros y dirección técnica. Se ha dedicado a la implementación de ingeniería clínica en instituciones públicas y privadas y coordinación de proyectos hospitalarios. Fundador de una consultora que ofrece servicio de asesoramiento y control de activos hospitalarios. Colabora con un equipo consultor internacional en planificación hospitalaria desde Madrid, con experiencia en docencia universitaria y tutor de la norma IRA 7396-1 por más de 8 años. En esta ocasión nos va a presentar su ponencia Parámetros claves en el abordaje de instalaciones de gases médicos. Bueno, muchas gracias a Dai por invitarme, Armando. Gracias a todos por estar acá. El tema es un tema bastante operativo, es un tema que aborda, digamos, no solamente a la parte del presupuesto, de diseño y de gestión. Lo vemos todos los días, algunos de ustedes en la planificación hospitalaria suele suceder. Y a nosotros nos ha pasado desde el punto de vista de la ejecución encontrarnos con muchos baches. En principio, lo que quiero comentar es que muchas veces vemos proyectos que son muy vistosos y son ejemplo, digamos, de ejecución o de planeamiento, pero cuando vamos al terreno nos encontramos con realidades muy diferentes y con sorpresas que hay que ir solucionando en el camino. Y eso hace que cuando nos demos vuelta a ver bajo qué parámetros hacemos los diseños, no está todo muy claro. Yo armé una presentación basada en conceptos. Esos temas que están compartidos son los que tienen que ver con lo que quiero de alguna manera transversalizar en esta charla y tiene algunos pilares que vamos a conversar ahora. Dos frases de personas que creo que tienen que ver con la historia, pero quiero rescatar la palabra funcionamiento y la palabra simplicidad, que no es lo que nos encontramos en las obras que vamos muchas veces a realizar porque hay una modificación o porque hay una refacción o quizás hay una obra nueva que planificar en un contexto en donde toda la idoneidad compartida en este congreso a veces no está presente. Me he encontrado en otras provincias, en provincias que suelo visitar, que la arquitectura hospitalaria todavía no está arraigada como tal y la interacción sigue siendo con un arquitecto, por ejemplo, convencional que no tiene por ahí los conceptos sanitarios y es muy difícil empezar a conversar desde el punto de vista sanitario si eso no está presente, ¿verdad? Entonces, el primer pilar que quiero transmitir es el tema normativo. Nosotros sabemos que es un país federal, que cada provincia tiene que reglamentar sus propias leyes o sus reglamentaciones o sus disposiciones. Muchas veces se basa en normativa nacional, la puede ampliar, la puede acotar o la puede directamente incorporar a su formato de reglamentación. Las leyes, los decretos, las disposiciones son de ejecución y de aplicación obligatoria. Sin embargo, hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con lo eléctrico, con la climatización y en este caso particular con los gases médicos, que son normas técnicas. Y las normas técnicas son referencias que si no están incorporadas dentro del formato de reglamentación provincial, por ejemplo, no son parte de una habilitación. Y si no son parte de una habilitación en cuanto a la obligatoriedad, pongamos un tema coloquial, en algunos casos al día de hoy, los tableros de aislación en salas de terapia intensiva, en referencia a lo eléctrico, en algunas provincias esa norma técnica es parte de la habilitación, en otras no. Y la normativa técnica correspondiente a gases médicos hoy no es una normativa que sea de cumplimiento legal en todas las provincias. Me refiero, por ejemplo, a normativas. Esas son las normativas que tienen referencias en Estados Unidos, en la parte de Reino Unido, y en función de cuál sea el país que las receta, adopta o toma
referencia de esa norma técnica. En Argentina tenemos al IRAM como el instituto que adopta normas o que referencia normas. Y esta es la norma nacional de gases médicos. ¿Sí? La IRAM 7396-1, que lo que hizo IRAM fue armonizarla. Armonizarla quiere decir que no la copió y pegó, sino que lo que tuvo que encontrar es un comité de discusión para poder, en cierta forma, ayornar determinados parámetros a lo que es el uso y costumbre de Argentina. Pero esto fue mutando a medida que pasaron los años y hoy por hoy tenemos por decir, un requisito muy importante que no lo veo en las visitas o cuando tenemos que hacer un diseño de gases médicos, que es en sala de máquinas, por ejemplo. En las salas de máquinas la normativa, que es general también, refiere a un sistema triple de abastecimiento, en lo que tiene que ver con aire comprimido y aspiración, ¿no? Bueno, eso es una referencia. Ahora, eso llevándolo al ámbito clínico, tendríamos que diferenciar, como bien decían recién, el Instituto Bulldog no es un hospital, es un instituto de diagnóstico por imágenes. No quiere decir que no requiera de gases médicos para operar, pero tampoco quiere decir que tiene que ejecutar la norma tal cual lo dice. Hay que interpretar el uso final y la eficiencia que se le va a dar a esa instalación. Entonces, para cerrar la parte normativa, diría que cómo podemos trabajar con los ministerios para poder hacer de alguna manera presente todos los requerimientos técnicos dentro del paraguas de la habilitación. Eso nos va a facilitar al momento de exigir o de habilitar o de necesitar habilitar un determinado servicio público. Pasamos a la otra parte, a la parte de estrategia de diseño, a la parte de diagramación de una instalación. Y esta parte tiene tres pilares. Uno es el uso clínico, otro es la parte de suministros, como decía recién, y el otro es la parte de canalización. Podemos estar hablando de un hospital público que tiene una distribución de sus servicios clínicos en muchos metros cuadrados en un espacio muy amplio, o podemos estar hablando de un edificio vertical en el medio de una urbe, ¿verdad? Eso nos va a generar un contraste, una diferencia de estrategia al momento de avanzar sobre ese diseño. Pero sin embargo, la principal parte es, ¿cuento con un plan médico? ¿Sé hacia dónde tengo que ir desde el punto de vista clínico? Si no está el plan médico, la dirección tiene claro en qué va a usar los gases, en el quirófano, en la terapia, en las salas de emergencia. Un poco para variar dentro de los usos clínicos dentro de la institución. Bueno, no es lo mismo trabajar ventilando a un paciente en la emergencia, y ahora me voy a referir a términos técnicos, con flujos y presiones constantes que se requieren para que los equipos médicos funcionen correctamente, a trabajar con un paciente en una internación en donde los gases pueden ser utilizados de una manera eventual, ya no otra cosa, ¿no? O pongámosle otro contexto diferente. La epidemiología del norte argentino es igual a la epidemiología del sur, o sea, pacientes que requieren una asistencia respiratoria, que son los tratamientos frecuentes con gases médicos, ¿tienen la misma incidencia en el norte y en el sur? ¿O en Buenos Aires o en Mendoza? Bueno, entonces, la normativa da referencias. Nosotros, como diseñadores, lo que tenemos que hacer es ajustar esos parámetros que vienen como referencias, ¿no? Estos, desde lo que tiene que ver con la norma, ¿no? Flujo constante, cuánto flujo por boca de oxígeno, cuánto flujo por boca de aire, o cuánto necesito para poder tener un suministro confiable. Y eso hay que ayornarlo al uso corriente, ¿no? Después viene la estrategia de canalización, que es otra cosa. También tenemos el uso de cuántas bocas por panel. O sea, el fabricante por ahí me hace un panel de 2 bocas de oxígeno, una de aire y 2 de vacío. O me hace un sistema colgante con múltiples bocas para que el quirófano no falte. Bueno, que el quirófano no falte quiere decir que tengo que prever que cada boca, cuando la necesiten utilizar, brinde la prestación esencial. Por lo tanto, tengo que diseñar la obra para eso, ¿no? Entonces, justamente todo lo contrario
tiene que ver con simplicidad y con eficiencia. Tiene que ver con diagramar la obra en función de la necesidad y no en función del proveedor, no en función de lo que me ofrece el proveedor, ¿verdad? Después podemos seleccionar qué es lo que necesitamos. Acá aparece en la normativa un concepto que es el uso de aire de propulsión de herramientas de traumatología. Ya eso está migrando. Lo mismo pasa en la anestesia, el uso del gas óxido nitroso también hace tiempo que migró a otros usos, digamos, más de líquidos intravenosos. Sin embargo, hay espacios dentro del país que lo siguen utilizando, ¿sí? Así que no es perder el norte, sino que justamente enfocar a si va a ser cambiado ese concepto o si se va a seguir utilizando. Entonces, una vez que obtenemos la necesidad clínica, empezamos a mirar para atrás. Dimensionamos los caños, sabemos cuánto vamos a necesitar de flujo primario, troncal, en ese tren de suministro que hablaba recién Carlos, porque me ha tocado ver un proyecto con un tren de suministros o tren técnico que ingresa por un solo canal al hospital. Y ese caño principal de consumo de suministros nos lo va a brindar el 100% de prestación clínica. Puede que esté sobredimensionado o no, o sea, puede haber un concepto de futurología en cuanto al crecimiento del espacio o no. Todo eso tiene que estar bien claro. Cuando vamos ahora a otra parte de la estrategia, que es suministros, nos vamos a encontrar con otra realidad que también pasa aquí en Argentina, que es, hay proveedores de gases que brindan determinados gases, médicos o algunos que se provee dentro de la instalación que se les llama médicos y no serían tan médicos, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Qué sería un gas médico? Un gas médico es un medicamento, por lo tanto tiene una prescripción, o sea, una especificación que está dentro de lo que es la farmacopea argentina. La farmacopea dice que tiene un determinado nivel de pureza y un determinado nivel de impurezas tope, o máximo. Entonces, hay un caso clásico que es un proveedor de oxígeno me entrega un certificado de calidad de producto porque me entrega oxígeno líquido en el tanque que está en la vereda. Por lo tanto, la pregunta que puedo hacer al auditorio es: ¿le llega oxígeno medicinal a la boca del paciente? No lo sé. ¿Por qué? Y depende. Si tiene la cañería, si tiene restos de aceite, si se limpió, si se hizo una buena soldadura, bla, bla, bla. Podemos decir que llega o no llega un oxígeno medicinal. Llega oxígeno, con otras cosas, ¿sí? Lo mismo pasa con el aire, que es peor el tema. Pero por ahora vamos con el oxígeno. La pandemia también demostró que no es la única fuente, por más que lo diga el proveedor, ¿sí? La pandemia demostró que ante la necesidad tuvimos que salir a cambiar cuestiones que se necesitaban, por ejemplo, oxígeno para pacientes. Por lo tanto, las plantas productoras de oxígeno, que hasta hace muy poco tiempo atrás era una mala palabra, ¿no? Se empezó a nombrar, se empezó a hablar, y en proyectos en los que hemos participado, no en Argentina, en países que no tienen proveedores de oxígeno, o no tienen proveedores de gases médicos, por bien decirlo, han tenido que recurrir necesariamente a la producción de oxígeno in situ en el hospital. Y eso hizo que la Organización Mundial de la Salud cree un departamento que se llama oxígeno. Y eso también hizo que se normatice cuáles son las especificaciones para ese tipo de productos. Por lo tanto, también se llegó hasta la farmacopea, en donde hoy farmacopea 93%, quiero decir, es un tema que se está discutiendo en ANMAT en este momento. Ahora, farmacopea 93 está en ANMAT. Entonces, no hay que perder lo que decía también Carlos antes. A veces las cuestiones del miedo nos paralizan, pero los desafíos nos tienen que llevar a unirnos y a empezar a pensar un poquito más en estrategias y en alternativas. Al estar en un país tan amplio, tan grande, lo que tiene que ver con la logística y el transporte no es menor. La Pampa no es el caso rebelde, digamos, de la producción de oxígeno. La Pampa es un caso que se dio por el hecho de que el transporte de oxígeno líquido durante todo el país, por todo el país, era un punto que no se visitaba tanto. Entonces, las frecuencias de recarga de oxígeno en los hospitales de La Pampa se ponía cada vez más difícil reponer digamos, el producto para el abastecimiento creciente y la demanda que avanzaba de ese producto. Entonces, la vida es causa-consecuencia y nos tenemos que ir
un poco ayornando eso. No podemos digamos, establecer una rigidez hacia dónde tenemos que ir. Después tenemos otras falencias dentro de lo que tiene que ver con el sistema que gestiona las instalaciones de gases médicos, que es el mantenimiento y la capacitación del personal para poder hacer una buena gestión de mantenimiento preventivo de las instalaciones de gases. Eso también es algo que se ve muy frecuente, en donde la improvisación es el corriente, ¿sí? Bueno, ahí lo que les estoy mostrando es ese documento público. Pueden acceder, esas son las especificaciones que se hicieron en el 2020 de plantas de producción de oxígeno. De hecho, hay mucha más documentación en donde hasta se han evaluado una gran cantidad de proveedores internacionales que por lo menos se ha hecho un filtro grueso, por así decirlo, de quienes tienen capacidad técnica de producción y calidad de fabricación de esas plantas, y hasta cumplen con un requisito de ISO 13435, que es una buena práctica de fabricación de equipamiento médico, por así decirlo, ¿no? O sea, tenemos disponibilidad de acceso a equipamiento de alta calidad. No estoy haciendo apología de la planta de producción de oxígeno, lo que quiero decir es que hasta el momento Argentina está muy amparado por lo que tiene que ver con la producción del gas criogénico y la distribución de gas criogénico, y muchas veces la estrategia, digamos, de distribución de cañerías y de gaserías y de gases medicinales dentro de la institución se acota solamente a algunas opciones. Lo mismo pasa con la parte de compresores de aire y bombas de vacío. En la industria hay variedad de generación de aire comprimido y generación de aspiración, variedad por distintos medios, no solamente el sistema de pistón o el sistema de tornillo o el sistema scroll, o también hay bombas que funcionan, digamos, con agua. Me ha tocado revisar instalaciones en el norte en donde digamos, el agua era de una calidad muy mala en cuanto a la dureza, entonces utilizaban sistemáticamente bombas de agua con elementos de ablandamiento de agua. Entonces, si uno veía la inversión y el mantenimiento sobre esa instalación, era muy diferente si lo usaban con aire, por ejemplo. Sin embargo, si nos vamos para otro lado, tomaban como mandatorio obligatorio que el compresor a pistón con cárter seco era la única variante que tenían disponible, ¿no? Y donde en la instalación de aire comprimido no es el punto crítico. El punto crítico lo tenemos ahí, en lo que entra a la cañería. El punto crítico es la cadena de filtro, qué filtro, con qué frecuencia lo estoy renovando, si tengo secador, si el punto de rocío del secador es adecuado para la zona en la que estamos trabajando o no. Y después, en la línea de vacío, nunca encontré un decantador, por ejemplo, en donde todo lo que viene, porque ya saben que la práctica quirúrgica muchas veces no se hace como corresponde y material sólido pasa para la cañería de la respiración, y no encontraba nunca un decantador de partículas y después un filtrado bacteriológico para que el ambiente y el personal de mantenimiento no se contaminen. Entonces hay muchos detalles que no tienen que ver con la generación. La generación es un sistema más que nos va a acotar o nos va a condicionar el sistema de filtrado. La gestión sobre esto es lo que importa, ¿sí? Bueno, nada, veo que va habiendo un poco tiempo, pero en lo que tiene que ver con envases, las plantas productoras de oxígeno para países que no tienen suministro gaseoso, digamos, de distribución gaseosa, tienen que ser llenados los envases. Hoy por hoy, en quirófanos, el dióxido de carbono es lo que estaría, digamos, más en controversia por dos cosas. Una, porque los envases que se le proveen son de diverso tamaño. Dos, porque muchos quirófanos usan el envase dentro del quirófano, no va. Eso es una contaminación, es un riesgo. Y por otro lado, es una mala utilización de la capacidad del cilindro. Y tres, es que el dióxido de carbono tiene una propiedad como gas que licúa a una temperatura mucho más alta que el resto de los gases. Por lo tanto, a temperatura ambiente trabaja como gas licuado, gas. Entonces, nunca sabemos cuándo se va a agotar. Y tampoco tenemos un sistema de medidas de agotamiento. Y cuando incorporamos quirófanos a la misma línea, se generan complicaciones en la distribución. Entonces, hoy por hoy, ante el avance de la práctica quirúrgica laparoscópica, por ejemplo, es un tema a tener en cuenta.
Paso rápido esto, es una foto de un hospital de España en donde la generación de aire se hace a través de la mezcla de nitrógeno y de oxígeno, o sea, no tiene compresor de aire. Y ahora, solamente en este minuto que me queda, decirles que cuando hacemos canalizaciones, todas esas preguntas deben estar sobre la mesa. Tenemos que saber, digamos, los riesgos que corremos y cómo tenemos que abastecer a cada punto clínico, si necesitamos un soporte de presión continuo, si vamos a cortar o vamos a regular a punto de consumo, si lo hacemos de manera centralizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada hospital, cada diseño es particular, no hay una receta de cocina para hacer instalaciones. La entrega documental del proveedor, IRAM tiene una normativa que está disponible para capacitar a lo que es el instalador, para capacitar al supervisor, para capacitar a lo que es al auditor externo. O sea, cualquiera de esas tres figuras o todas pueden jugar un rol importante dentro de lo que es una instalación de gases. Y la especificación técnica de los materiales. Esto no es menor. Siempre damos por sentado que el instalador va a poner todos los materiales o le decimos qué es lo que tenemos que hacer y se hace un cálculo de eso. Para darle solamente un detalle de color, hay una diferencia de 120% en costo de lo que es el kilo de varilla de cobre de soldado versus la que tiene el aporte de 30% plata, que es la que se necesita. ¿Por qué se necesita? Porque después en el tiempo las vibraciones hacen que haya fugas. Y el costo en Córdoba del metro cúbico de oxígeno líquido hoy son 170 pesos por metro cúbico. Empiezan a multiplicar todas las pérdidas de costos y ineficiencias que hay dentro de un sistema si no se planifica correctamente. Bueno, ese es un listado donde marco en amarillo un poquito lo más importante, es el listado que se debe tener en cuenta al entregar el certificado final de la obra. Y nada, recalcar esto. Normativa, tenemos ahí un punto para poder actuar dentro de los ministerios de cada provincia para gestionar que la parte técnica de esta normativa sea parte de la habilitación, lo que va a generar que haya más conciencia. O sea, creo que hay gente de Rosario y lamentablemente de aquel accidente que hubo en la calle Salta de Rosario, donde explotó un edificio, de ahí en adelante cada edificio que tiene un olor a gas, se corta el gas y hasta que no se rectifica cada domicilio no se habilita. Es de loco pensar que en un hospital en donde trabajamos con pacientes que están inmunosuprimidos y que ponemos gases en la boca, todavía un técnico gasista medicinal matriculado no sea una exigencia, ¿verdad? Entonces, en el aspecto normativo tenemos ese punto. Y después, dentro de lo que es la estrategia, primero lo clínico, después el suministro y después la estrategia de canalización como para distribuir y generar un mantenimiento, un programa de mantenimiento basado en el manejo de riesgo. ¿Sí? No me queda un tiempo, preguntas, lo que quieran, pero muchas gracias por